Muy buenas tardes, tengan todos mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es un placer el poder estar una vez más a través de estos medios juntos para estudiar de la bendita palabra de nuestro Dios. Antes de comenzar con la lección de esta tarde, quisiera agradecer a todos ustedes que han hecho el tiempo para estar aquí juntos meditando la Escritura, pero también a la iglesia en Edinburgh, que extendió la invitación a este servidor para compartir de la palabra de Dios estos 3 días. Estoy muy agradecido por haber sido tomado en cuenta para este trabajo y el único interés de parte mía es el poder ser de provecho, ¿verdad? Y de ayuda para todos aquellos quienes se interesan en la palabra del Señor. Y vamos a continuar. En esta tarde vamos a continuar escudriñando las escrituras. Hemos estado hablando acerca del matrimonio. Sabemos, como hemos estado diciendo a través de estos días, ha sido una situación un poco difícil, lo hemos experimentado, circunstancias difíciles que nunca antes lo habíamos vivido. Pero ahora nos ha tocado a muchos de nosotros estar en casa, el convivir las 24 horas del día, cada día, el hombre con la mujer y los hijos. Y sin duda alguna que esto pudiera traer algún tipo de contrariedad, pero hemos estado estudiando que, bueno, siempre es importante tomarnos de la mano del Señor en nuestra vida y bajo cualquier circunstancia, y esta no es la excepción. Tomarnos de la mano del Señor, pues quiere decir dejarnos ser guiados por Él. ¿Y cómo es que Dios nos guía? Pues Dios nos guía a través de su bendita palabra. Entonces, si esta situación nos ha afectado de alguna manera en nuestro hogar, pues ahí tenemos el consejo de Dios que nos ilumina, quien dirige nuestros pasos y que nos ayuda para poder salir adelante en estos momentos. Y esperamos en Dios que todo esto pronto pase y vuelva a la normalidad, pero siempre bajo estas circunstancias y siempre debemos nosotros tomarnos del Señor, de su palabra, y así dejarnos ser guiados por Él en nuestras vidas. Estuvimos estudiando acerca del matrimonio como una institución divina. Hemos dicho que el matrimonio no ha surgido en la mente de ningún hombre, no es el resultado de la mente o las ideas e ideologías humanas. El matrimonio, hemos visto que es una creación de Dios y que nosotros debemos ser muy responsables al hablar y al vivir en matrimonio, al hablar del matrimonio y al vivir en matrimonio, al enseñar a otros con respecto al matrimonio, hablar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes en la iglesia con respecto a la seriedad que es el unir su vida a alguien más para toda la vida. Esto es un pacto, como estuvimos estudiando, que hacemos delante de la presencia de nuestro Dios. El día de ayer estuvimos hablando la importancia que es el conocernos, el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, porque Dios creó al hombre y a la mujer. Y hemos estado estudiando que Dios nos hizo diferentes. Y esto es para complementarnos y vivir una vida armoniosa el uno con el otro en el matrimonio. Entonces estuvimos estudiando que es importante que el hombre conozca a su mujer, cómo es que Dios la creó y las necesidades que ella tiene. Esa es mi responsabilidad como hombre para ella. De la misma manera, hemos estado viendo cómo es que Dios habla a la mujer y su responsabilidad de conocer a su marido, al hombre, que es diferente a la mujer. Y de la misma manera, necesita ser conocido, entendido, para así en matrimonio, el esposo y la esposa podamos vivir
armoniosamente. Y el día de hoy estaremos hablando que la voluntad del Señor es gozar de la vida. El tiempo que Dios nos da es verdad. Santiago 4:14 nos dice que la vida del hombre es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nos dice también Salomón que la vida es vanidad. Y podemos ver ahí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 en adelante, cómo es que se nos exhorta a buscar al Señor en nuestra juventud. Y habla acerca del apuro que esto tiene, porque habla acerca del deterioro del ser humano hasta llegar al polvo de la tierra de donde fue tomado. Entonces, la vida es corta. Y el tiempo que Dios nos dé aquí sobre la faz de la tierra, debemos nosotros vivirlo sabiamente. Y tenemos el consejo de Dios. Con respecto al matrimonio, de la misma manera, Dios nos dice, goza de la vida con la mujer que amas, por medio de Salomón, ahí en Eclesiastés, en el capítulo 9 y en el versículos 8 al 10. Nos dice la escritura en estos versículos que estaremos leyendo para introducir la lección. Dice la escritura, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Esto, mis amados hermanos, expresa o hace referencia o es una señal de felicidad y celebración. Y esto es lo que Dios por medio de Salomón menciona. Dice el versículo 9, goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Y como estamos hablando, son pocos días y debemos gozar la vida. Esos pocos días debemos gozarlos con la mujer que amamos, nuestra esposa. Dice la siguiente parte del versículo 9, todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Debemos nosotros aprovechar la vida y vivirla bajo la dirección del Señor, gozar la vida con la mujer que ama, nos dice Salomón, este hombre inspirado por Dios para dejar este mensaje. Una vez llegando la muerte, no hay nada más que podamos hacer. Así que el tiempo que Dios nos dé, el tiempo de vida que Dios nos dé, debe ser bien aprovechado para cumplir con nuestra parte aquí en la tierra. Somos hijos, después esposos, después padres. Y debemos nosotros, en todos los ámbitos de nuestras vidas, sin hacer mención, por supuesto, en nuestra vida diaria, nuestra vida cristiana, nuestra colaboración como siervos del Señor, como hijos de Dios, sin duda alguna que es mucho lo que está por hacer. Y el tiempo es corto. Así que debemos servir al Señor, debemos obedecer al Señor y aprender a ser felices, como estamos hablando, en esta vida matrimonial que Dios ha marcado y que nosotros hemos tomado la determinación de iniciar, ¿verdad? Con la mujer amada o la mujer con el hombre a quien ama, que ahora es su marido. La verdadera felicidad, mis amados hermanos, estaremos considerando un poco acerca en lo que consiste la verdadera felicidad. Dice la escritura ahí en Lucas en el capítulo 12 y en el versículo 15, nos dice la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, hablándonos con respecto a la felicidad que no consiste en las cosas materiales. Cuando dice el Señor, goza de la vida con la mujer que amas, debemos estar nosotros conscientes que esa felicidad
Nada tiene que ver con las posesiones materiales aquí en la vida. Nos dice la Escritura, ahí en Lucas capítulo 12, el versículo 15. Les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y aquí nuestro Señor Jesucristo toma un ejemplo del diario vivir para ilustrar una enseñanza. Y es como nos viene hablando acerca de aquel rico insensato, afanado en multiplicar sus bienes materiales hasta el día en el cual nuestro Dios le llamó a cuenta, y aquellas cosas materiales en lo absoluto las va a poder disfrutar o poseer después de la muerte. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? La vida del hombre, dice nuestro Señor Jesucristo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Debemos saber también nosotros que la felicidad se encuentra viviendo bajo la dirección del Señor. Salomón ahí nos dice constantemente que todo es vanidad, y sin duda alguna que la vida es vana si la vivimos sin la dirección de Dios, que es como Salomón concluye el mensaje. Todo lo que se hace debajo del sol es vanidad. Pero cuando nosotros tomamos el consejo de Dios y vivimos conforme a su dirección, esto es totalmente de gran provecho. Nos dice la Escritura ahí en Eclesiastés, en el capítulo 11 y en el versículo 9, nos dice la Escritura, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Vive la vida, disfruta la vida, pero sé consciente que de todo lo que hagas Dios te va a juzgar. Y el matrimonio no es la excepción. Goza de la vida con la mujer que amas, sabiendo que de todo lo que hagamos de nuestra vida, un día daremos cuenta delante de la presencia del Creador. Por esta razón dice en el capítulo 12 y en el versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador. Recuerda que de todo lo que hagas en tu vida, un día vas a dar cuenta delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, acuérdate de tu Creador en todo lo que hagas tu vida. Es decir, vive tu vida en base a la dirección de tu Creador. Nos dice en este capítulo 12, versículo 1. Y terminando el mensaje ya en el versículo 13 y 14 de este mismo capítulo, dice Salomón, el fin de todo el discurso oído es este. Todo es vanidad, todo aquí va debajo del sol es vanidad. Por lo tanto, el fin del discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, el fin del discurso, dice Salomón, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. La verdadera felicidad, mis amados hermanos, depende de lo que nosotros hagamos con lo que Dios dice en su palabra. Porque una cosa que genera en nosotros un gozo incalculable es el entender que podemos ser hijos de Dios y que somos hijos de Dios por medio de la obediencia al evangelio. Es entender que aquí en esta vida estamos de paso, pero que nuestra ciudadanía está en el cielo y que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo
ahora nosotros podemos ir allá al haber obedecido el evangelio mandado predicar por él. Esto es una causa de gozo y con mayor gozo al tener a nuestra compañera a nuestro lado, quien va caminando junto a nosotros hasta la vida eterna. Esto es donde consiste la verdadera felicidad. Tomar el consejo de Dios, ser obedientes a Dios y caminar armoniosamente, los dos, esposo y esposa, armoniosamente hasta la vida eterna. Esto es lo que Dios quiere, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Podemos ver al apóstol Pedro, ahí en 1 Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 10 al 12. De la misma manera, mis amados hermanos, si alguno quiere amar la vida y ver días buenos, aquí está una serie de recomendaciones. Y todo tiene que ver con la sujeción a las leyes de Dios. Que cada vez, mis amados hermanos, el hombre, el ser humano, nuestra sociedad, cada vez camina más lejos de Dios. La sociedad en la que vivimos quiere vivir en el libertinaje y practicar todo tipo de pecado que Dios condena. No está dispuesta. La sociedad en la que vivimos no está dispuesta a sujetarse a la ley de Dios. Ellos confían en una felicidad pasajera, temporal, como la neblina que se desvanece. Y el día del juicio darán cuentas a Dios por ello. Pero nosotros debemos aprender a ser felices. Nosotros debemos aprender a ser felices en el consejo del Señor, como vemos aquí el apóstol Pedro en 1 Pedro, el capítulo 3, versículos 10 al 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es importante, como estamos viendo, vivir en sujeción al consejo de Dios, en obediencia a Dios. Como decía, mis amados hermanos, el gozo más grande que podemos nosotros tener. Es verdad que amamos a nuestra mujer. Es verdad que aquel gozo que había en nuestro corazón cuando nos unimos a ella en matrimonio, cuando el esposo se une al esposo en matrimonio, el esposo a la esposa en matrimonio, es un momento de gran satisfacción y alegría. Pero nada se compara con el momento en que nosotros vinimos a la obediencia del evangelio. El día en el cual nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida. Y nosotros vinimos a ser parte. Nuestro Señor nos integró a su iglesia. Recibimos el perdón de nuestros pecados. Esto es causa de gran regocijo. Regocijo que podemos ver nosotros en los ejemplos que encontramos en las escrituras desde el momento en el que se predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como allá en aquel día del Pentecostés, que vinieron a la obediencia como 3,000 personas, en donde Lucas describe a los primeros cristianos gozosos, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, gozosos. Y todo esto está hablando de el servicio de adoración al Señor. Ellos se gozaban sirviendo a Dios, honrando y glorificando su nombre. Podemos ver a través de todos los ejemplos, como aquel eunuco etíope que siguió gozoso su camino, como Cornelio regocijándose con su familia, como el carcelero de Filipos, como Lidia, y así infinidad de ejemplos en las escrituras que nos hablan y describen
el gozo, que así como nosotros, también ellos al principio de la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos en Hechos capítulo 16, versículo 30, aquel hombre con Pablo y Silas preguntándoles qué hacer para ser salvo. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la escritura que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Dice el versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esto es el regocijo más grande que tenemos. Y nuestra mujer cristiana, de la misma manera que nosotros, se regocija en la salvación que hay en el Señor. Y debemos aprender a ser felices siendo cristianos. Si nosotros tenemos la vida eterna como nuestro objetivo final, nada en esta vida va a ser suficiente para nosotros ser infelices. Nada, porque tenemos una felicidad verdadera, genuina, incomparable, que nadie puede obtener si no es a través del sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. Y por esto se nos manda a predicar el evangelio para que las personas crean este mensaje, lo obedezcan, sean bautizados para el perdón de sus pecados y así de esta manera salvos y gozosos como cada uno de nosotros. También, mis amados hermanos, Dios a través de su palabra, como hemos estado haciendo hincapié, Dios a través de su palabra nos enseña a vivir sabiamente el tiempo de vida que Dios nos da. Así es como empezamos hablando allá en Eclesiastés, la recomendación de Salomón: la vida es vanidad, la vida es corta, la vida pasa, vamos al polvo de la tierra un día, pronto iremos al polvo de la tierra. Así que lo que debemos hacer es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y Dios nos enseña cómo. El escritor, el apóstol Pablo, en la carta que escribe a los hermanos en Éfeso, ahí en el capítulo 5 y en el versículo 15 al 17. El apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 5 y en el versículo 15 al 17, nos dice la escritura: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahí en el mundo hay muchos necios que viven conforme a la vanidad de sus vidas, viviendo conforme a la corriente de este mundo que perece. Pero nosotros, los cristianos, nosotros vivimos sabiamente. Nosotros tenemos el consejo del Señor que nos guía y que nos enseña a ser sabios en nuestras decisiones. Por esto, somos sabios también para vivir en un feliz matrimonio con una mujer que está dispuesta de la misma manera que nosotros a servir en primer lugar al Señor y a vivir en paz con un fiel cristiano como compañero. Así debemos nosotros pensar. Nos dice la escritura en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ahí habla en el contexto por contraparte, que en lugar de desperdiciar nuestra vida viviendo en la mundanalidad, viviendo alejado del Señor, nos dice el apóstol Pablo, los Efesios, versículo 19 en adelante, que debemos vivir disfrutando de la comunión que tenemos con el Señor y alabando y glorificando su bendito nombre
y gozándonos de ser saciados de su palabra. Como allá en las bienaventuranzas, nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 habla acerca de aquellos bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. Ahí se encuentra la verdadera felicidad que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Así que, mis amados hermanos, la felicidad, el gozar en nuestro matrimonio. Como estamos hablando en un contexto, ¿verdad?, de lo que está pasando en nuestra sociedad, estos días difíciles que estamos viviendo, de mucha incertidumbre, de muchos problemas, tanto no solamente de salud, sino económicos, en un desorden en la sociedad en la que vivimos. Sin duda alguna que esto puede ser causa de preocupación en todos nosotros. Pero nosotros debemos afianzarnos del Señor, de su palabra, porque la felicidad depende de lo que hacemos con las instrucciones del Señor. Aún en los momentos difíciles, aún en las aflicciones, aún en las pruebas duras, nosotros vamos a poder superarlas y seguir con un gozo intocable, intacto, dependiendo siempre de lo que hacemos con las instrucciones que Dios nos da para enfrentar esta vida temporal que estamos cada uno de nosotros viviendo. Así que, mis amados hermanos, debemos aceptar que el matrimonio es un diseño divino. Dios vio que no era bueno. Allá vamos en el principio, como hemos estado considerando a través de estos días. Dios creó al hombre y no había ayuda idónea para él. Lo vio que estaba solo y dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y de esta manera Dios hizo a la mujer en respuesta a la soledad del hombre. Ahora el hombre no está solo, tiene una compañera para vivir su vida, como la compañera que tiene usted a su lado, que tengo yo, con la que debemos vivir, mis amados hermanos, con sabiduría, sabiendo que de lo que estamos hablando, el matrimonio, es algo que Dios ha creado. Como estamos hablando, en respuesta a la soledad del hombre, Dios formó una mujer, como ya lo estuvimos considerando. Después, podemos ver en el versículo 24 que de esta manera Dios instituyó el matrimonio. Esto es lo que Dios dice. Así que los que estamos unidos en matrimonio, estamos unidos por Dios. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 19, hablando acerca del matrimonio, nos dice la Escritura, Mateo capítulo 19, y en el versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Debemos ser conscientes. Queremos ser felices. Queremos disfrutar la vida. Queremos ver días buenos. Respetemos el consejo de Dios. Reconozcamos que la mujer que está a nuestro lado, con la que hemos unido nuestras vidas para toda la vida, ella y usted han sido unidos por Dios. Lo que Dios juntó en matrimonio, no lo separa el hombre. Esta es la instrucción de Dios que hemos estado considerando. Estamos unidos en matrimonio, como el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 7 nos lo menciona. Dice la Escritura a los romanos en el capítulo 7 y en el versículo 2 y 3, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si su marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será
adúltera. Se une a otro marido de la misma manera. Está hablando de ser unidos, de estar unidos en matrimonio. De la misma manera como el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, en el capítulo 7 y en el versículo 27, habla con respecto al matrimonio de estar ligados. Estás ligado a mujer, dice el apóstol Pablo, no procures soltarte. Debes de cumplir con tu responsabilidad de este compromiso delante de Dios, como hemos estado considerando. Dice primera carta a los Corintios 7, 27, estás ligado a mujer. ¿De qué está hablando? Del matrimonio. Ligado a mujer. Estás casado. Debemos nosotros respetar este compromiso delante de la presencia del Señor. De la misma manera como el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 y 2, hablando de la responsabilidad de la mujer de amar y vivir en sujeción a su marido, y del marido de vivir sabiamente con su mujer. Estas son a grandes rasgos las instrucciones que Dios da y que hemos estado considerando una y otra vez a través de estos 3 días. Y esto es, mis amados hermanos, para que se queden grabadas en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque esta es la clave. Esto que estamos viendo a la luz de las Escrituras es la clave de nuestra felicidad. ¿Es usted infeliz? Considere lo que está haciendo en su vida cristiana. ¿Es usted infeliz como hombre, como marido o como mujer? Reflexione lo que está haciendo usted con su vida. Reflexione lo que está haciendo usted con el consejo de Dios. Mire lo que usted está haciendo, conforme usted se está comportando como cristiana, como mujer, como esposa. Y de la misma manera el hombre como cristiano, como hombre, como esposo. Miremos eso y comparemos nuestras vidas a lo que Dios dice en su palabra. Porque, mis amados hermanos, ser cristianos y ser cristianos y estar unidos en matrimonio y ser infelices es una decepción muy grande. Por eso este punto que estaremos considerando se titula ¿Qué decepción tan grande es estar casados y ser infelices? Y mayormente nosotros, los cristianos, porque tenemos la clave de la felicidad en nuestras manos. Y qué decepción ser infelices, porque no solamente somos infelices en nuestro matrimonio, sino que seremos infelices por la eternidad en el infierno, porque nuestra infelicidad aquí en la tierra es a consecuencia de la desobediencia a los mandamientos del Señor. Así que no solamente seremos infelices un corto tiempo de vida, sino que por la eternidad en el castigo eterno. Esto es serio y debemos nosotros considerarlo con toda seriedad, sin importar los problemas, las adversidades. Debemos nosotros ser sabios, el considerarnos el uno para con el otro, el fortalecernos el uno para con el otro y seguir adelante hacia la vida eterna. Qué decepción tan grande, porque Dios quien creó el matrimonio, nos dice que esto es algo bueno. Lamentablemente nosotros, en ocasiones, en forma de burla, de juego, cuando alguien une su vida, un par de jóvenes se casan, en ocasiones lo primero que decimos en forma de juego es: ya te pusiste la soga al cuello. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir eso? Pero con nuestras Biblias en la mano podemos ver que esto es contrario al consejo de Dios.
Ahí en Proverbios, capítulo 18 y en el versículo 22, nos dice que el que haya esposa haya el bien. Es decir, que cuando nosotros buscamos a una buena mujer, una buena cristiana para formar un matrimonio, y de la misma manera la mujer ve a un buen hombre, a un buen cristiano para unir su vida en matrimonio, esto es algo bueno, agradable ante los ojos del Señor. Esto es algo para disfrutarlo, para gozar de la vida, como empezamos diciendo la lección. Dice en Proverbios 18:22, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Agradamos, somos agradables delante de la presencia del Señor y tenemos su bendición, su protección, su cuidado, su guía, porque el matrimonio es algo bueno que ha sido considerado, creado por Dios. Así que, mis amados hermanos, estaremos viendo una serie de consejos que nos pueden ser de mucha ayuda en nuestra vida matrimonial, para la felicidad de nuestra vida matrimonial, nuestra vida en matrimonio. En primer lugar, mis amados hermanos, es importante adorar juntos. Es decir, que el hombre y la mujer ser del mismo sentir en el Señor. Es importante, mis amados hermanos, que nosotros estemos en una misma mente y en un mismo parecer, perfectamente unidos. Nuestras vidas, el director de nuestras vidas. Nos dice también ahí en Juan capítulo 4, versículo 24, nos dice la Escritura que el Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mi esposa y yo debemos ser esos verdaderos adoradores. Usted y su esposa deben ser estos verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Considerando lo que el apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 3:7, que nuestra esposa es nuestra coheredera de la gracia de la vida. Es decir, que nosotros vamos caminando juntos como esposa y esposa hasta llegar al cielo. Aunque allá en el cielo no va a haber matrimonio, no va a haber hombre ni mujer. Vamos a ser seres especiales, seres celestiales, para estar eternamente ante la presencia del Señor y honrar y glorificar su nombre. Pero aquí en la tierra, en vida, debemos trabajar juntos para que ese objetivo, el cielo, llegue a ser una realidad. Así que debemos ser cristianos fieles, que Dios gobierna, que sirven a Dios, que adoran a Dios, que dirigen sus familias en el temor de Dios. También, mis amados hermanos, la comunicación en el matrimonio es indispensable. La comunicación es como podremos estar en perfecta armonía el uno con el otro. Por esto Santiago, ahí en Santiago capítulo 1, versículo 19, nos dice que todo hombre debe ser pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. Como hemos visto el ejemplo de Ana, allá en 1 Samuel capítulo 5, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Esta mujer que sufría, que estuvo siempre y vemos a su esposo en armonía, acercándose a su mujer, tratando de ayudarla, hablando con ella para llegar a una solución a aquel problema que la estaba afligiendo, que estaba afligiendo su alma. Y esto trajo grandes resultados. Aquella mujer se reincorporó, puso sus cuitas, sus aflicciones delante de la presencia del Señor y nunca más volvió a estar triste. Y esto es con la ayuda
la cercanía, la comunicación con su marido. Y de la misma manera, la mujer con su marido y el marido con su mujer. Comunicación indispensable para poder gozar de la vida y ser felices. También, mis amados hermanos, es importante ser un matrimonio independiente, donde la hija y el hijo dicen adiós a sus padres y van y forman su propio hogar, donde los padres deben ser respetuosos de la autonomía de aquel nuevo matrimonio de sus hijos. Esto, mis amados hermanos, es la ley de Dios. Desde el principio, aun cuando Adán y Eva no tenían padres, Dios cimienta un principio, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que papá y mamá, los suegros, no deben inmiscuirse en este nuevo matrimonio. Y esto es un consejo para ser felices. Un matrimonio independiente. De la misma manera, el dinero en ocasiones es causa de muchos problemas en el hogar. Pues el hombre tiene la responsabilidad delante de la presencia del Señor de proveer, ¿verdad? Nos dice el apóstol Pablo en segunda a los tesalonicenses que el hombre debe trabajar. No trabajar en nada es andar desordenadamente. Primera Timoteo 5:8 nos dice que de la misma manera que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y Primera Timoteo en el capítulo 6 y en el versículo 6 en adelante nos habla acerca del contentamiento. Para ser felices debemos nosotros recibir este consejo del Señor, de estar contentos con lo que tenemos, con lo que Dios nos da. Nos dice la escritura ahí en 1 Timoteo 6 y en el versículo 6 al 10, dice la escritura, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por el amor al dinero nos entregamos al trabajo, al querer tener, acumular, prosperar económicamente, descuidando en primer lugar nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, nuestra vida con nuestra esposa, con nuestros hijos. Ya que nos dice aquí el apóstol Pablo que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y cuántos matrimonios han sido destruidos? Hijos descuidados, perdidos a raíz de este problema. Dios nos advierte que el dinero no sea causa de nuestros problemas, de nuestros sufrimientos, de nuestra infelicidad. La mujer de la misma manera debe ayudar en la administración sabia del dinero en el hogar. Dios le da la responsabilidad al hombre. Dios le da la responsabilidad al hombre de proveer del sustento. Y la mujer, Dios le responsabiliza a ser sabia en la administración de ese dinero, a cuidar, a saber que cada peso, que cada dólar, que cada centavo que su marido trae al hogar ha sido a cuestas de sus esfuerzos, de su sudor. Y la mujer nunca debe olvidarlo. Nos dice la escritura acerca de la mujer virtuosa. Dios, por medio de Salomón en el libro de los Proverbios, termina hablando acerca de esto. Proverbios 31, 10 y 11 nos dice la escritura, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. La mujer virtuosa
que hace que su marido esté confiado de sus bienes por la buena administración, uso y cuidado que tiene su mujer para con ello. Entonces, mis amados hermanos, que el dinero no sea causa de los problemas en nuestro matrimonio, de nuestra infelicidad matrimonial. Debemos nosotros vivir una vez más, como estamos diciendo, bajo el consejo del Señor. Es importante pasar tiempo juntos. Somos un mismo cuerpo y debemos aprender a pasar tiempo de calidad juntos. El hombre y la mujer, como decía, hay tantas actividades, tanto que hacer, pues debemos aprender a hacer el espacio para vivir armoniosamente con nuestra mujer. Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Efesios capítulo 5, versículos 28 al 31, hemos estado leyendo a través de estos días en donde el apóstol Pablo por inspiración manda al hombre amar a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Y nos dice que la mujer es parte de su carne y de sus huesos y debe ser amada y vivir con ella sabiamente, amarla, sustentarla, cuidarla, dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El hombre debe tener cuidado de no emplear todo su tiempo y energía, sus actividades, su trabajo, sus hobbies. Y de la misma manera la mujer, que a lo mejor quisiera pasar tiempo con sus padres, pues es bueno, pero teniendo el cuidado de no limitar o intercambiar o lastimar ese tiempo de calidad que debe tener con su marido. Ahora ha venido a formar parte un hogar independiente al de sus padres y ambas partes deben aprender a respetar eso. Así que es importante, ¿verdad? Vivir y gastar tiempo, utilizar tiempo para disfrutarlo en perfecta armonía en el matrimonio. De la misma manera, 1 Pedro 3:7 nos dice, una vez más, vivir sabiamente con nuestra mujer. El tiempo que debemos vivir con ellas con sabiduría, utilizando bien el tiempo. Debemos ser amorosos, como hemos estado estudiando. La mujer requiere amor y afecto de su marido, como de la misma manera el marido de su mujer. Colosenses 3:19 nos dice el apóstol Pablo, amar, nos exhorta Dios por medio del apóstol Pablo, amar a nuestras mujeres y no ser ásperos con ellas. Tito 2:4, de la misma manera, las ancianas enseñar a las jóvenes, amar a sus maridos, a sus hijos. Es decir, que el amor es mutuo, recíproco. Debemos ser amorosos. Así que, mis amados hermanos, debemos adorar juntos, debemos tener una buena comunicación, debemos ser un matrimonio independiente, debemos nosotros ser sabios en el manejo de las finanzas, debemos pasar tiempo juntos, debemos ser amorosos. Consejos útiles en nuestra vida matrimonial, poniendo siempre como fundamento la palabra del Señor, el consejo de Dios, que nos va a ayudar a salir adelante en estos momentos, en estos días, de todos estos problemas que estamos experimentando y de cualquier problema que venga en nuestra vida. Poniendo el fundamento de nuestro matrimonio y nuestra familia en Dios a través de la obediencia a su palabra, es como podremos ser verdaderamente felices y eternamente felices en el cielo. Esto es lo que estuvimos considerando ahí en Salmo 127:1 y Mateo capítulo 7 y en el versículo
24. Nos dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esta es la conclusión del Sermón del Monte, una serie de indicaciones que el día de hoy concluimos. Nosotros, si queremos ser comparados a aquel hombre, aquella mujer prudente que edifica su casa sobre la roca, es necesario prestar atención al consejo que Dios da a través de su palabra, como lo hemos considerado a través de estos días. Mis amados hermanos, es un placer haber podido compartir con todos ustedes. Dios les bendiga. A nuestros hermanos en Edinburgh, gracias por la invitación, y a todos los que se han enlazado a esta publicación, gracias. Dios les bendiga y esperamos que esto que hemos considerado sea de beneficio para todos nosotros. Así dejamos el lugar a nuestro hermano a cargo del himno de invitación. Nuestro hermano tiene su tiempo.